Hola, buenos días. Bienvenidos los que van llegando tempranito. Hola, Hola, Buen, Muy buenos días desde Ecuador. Buenos días. días, Carlos. buenos días. ¿Cómo está el clima en Ecuador ahora? Bueno, estamos en temporada de lluvia. Abril siempre es uno de los meses más lluviosos, sobre todo en la parte costa, donde hay inundaciones y deslizamientos. Entonces estamos un poco en plena época de lluvia. Ay, bueno, espero que no venga tan mal este año. Esperemos que no. Bueno, digamos lo normal, lo, Lo normal, que sigan. lo esperado. Sí, exacto. Acá ya volvió el sol, por suerte, después de casi 7 meses, no sé, 6 meses de invierno. Ha vuelto el sol, pero todavía está fresquito. Mm, Sí. Sí, acá hay un dicho que se dice abril, aguas mil. No. Es el mes del agua. Sí, sí. Bueno, pero por lo Bueno, menos es siempre sabido cuándo viene. Acá es todo el año. Así que bueno, sí. ahí vamos a esperar unos minutos más, como siempre, para que vayan llegando los colegas a este último módulo. Buenos días, buenos días. Yo me voy a estar conectando y me disculpo por de repente no mucha conectividad porque justo hemos llegado hoy día de campo el equipo de aquí de Perú. Hemos estado terminando las visitas para el CBCA en Ayacucho, así que todos estamos a diferentes tiempos llegando a casa hoy. Bueno, qué bueno. Gracias por unirse, no hay problema. Ok, bueno, vamos a empezar, así no nos atrasamos al final, mientras esperamos a los colegas que van llegando. Buenos días para todos. Hemos llegado al módulo 5. Increíble cómo pasó el tiempo, súper rápido. Pero bueno, acá estamos y nos falta todavía un módulo de cierre, así que aún no hemos terminado la trayectoria, pero estamos ya en el módulo de buenas prácticas. Eh, Voy a pedirle a mis colegas que pasemos de diapositiva para hacer un pequeño rompehielos como de costumbre. Esperemos que les guste. Queremos saber cómo se van sintiendo en esta trayectoria de aprendizaje con alguna imagen de las que vemos. Pueden poner el número en el chat, eh, alguna de estas ovejitas, y que nos cuenten con cuál se identifican más, cómo están en esta trayectoria, cómo se van sintiendo, mientras esperamos algunos más de los colegas que se vayan uniendo. Algunos estarán contentos, tal vez que vamos terminando. Carlos 2, muy bien, Carlos. El 6 también. Marie. Esa es un poco como hippie, la número 8 con florcitas en las orejas, qué graciosa. Pero bueno, Diana, un 5, sí.
ya estamos listas para las vacaciones también. Pero bueno, así nos vamos sintiendo un poco. Jennifer, que nos dice que es las 6. Bueno, hoy es tu primer módulo, así que me alegro que estés así colorida. Eh, Alejandra, qué graciosa. La 4, creo que varios vamos por la 4. Quería hacer también mención a que al final les voy a compartir la lista de seguimiento para que vayan viendo su reporte, digamos, de cómo van con la trayectoria, lo que les falta completar y tengan esa visualización. Hay algunos colegas que han hecho muy poquito, que solo se han podido unir en una o dos sesiones, pero eh, tienen todavía unas semanas para poder terminar lo que falta para las tareas, así que por favor traten de hacer un tiempito y de completarlo porque, bueno, ya queda poco y ya hay que comenzar el trabajo en campo y aplicar todo lo que hemos aprendido. Así que bueno, nadie también con el 4. Esperemos que después de hoy estemos un poquito mejor, que ya vamos terminando. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, así les voy contando un poco de lo que vamos a hablar hoy. Estas son, como siempre, las recomendaciones y los pedidos de que si pueden, si la conectividad lo permite, tener su cámara abierta, eh, mantenerse con el micrófono apagado, al menos que quieran hacer una pregunta, por supuesto, eso siempre es bienvenido. También en el chat, estamos siempre monitoreando si hay alguna pregunta. Pasamos a la próxima diapositiva de la agenda, porfa. Y hoy vamos a tener una sesión de buenas prácticas, es el módulo 5. Empezamos con el contenido, vamos a hablar de lo que incluye este módulo, que espero que ya hayan podido ver un poco lo que contiene en la plataforma. Luego vamos a tener algunos discusión o intercambio en grupos y luego un debate, por supuesto, como hacemos siempre, compartimos y finalizamos con los próximos pasos. Así que esta es la sesión de hoy y tenemos nuevamente a nuestra colega Marí, que se ha unido para apoyar esta sesión también. Y le damos la bienvenida a Jennifer Canas, que se va a presentar en un minutito. Así que bienvenida, Jennifer. Muy contentos de que estés acá con nosotros. Y te paso el micrófono para que nos cuentes un poquito más. Bien, Gracias. muchas gracias, Vicky. Algunos ya tengo el gusto de conocerlos y de haber trabajado con ustedes. Yo soy Jennifer Cañas y soy parte de CARE desde hace casi 3 años en el equipo regional, en el equipo regional de América Latina y el Caribe, y actualmente apoyo como asesora regional de MEAL, pero también desde el lado de calidad de programas, dados los recientes cambios que han ocurrido en la región. Pero no me quiero detener mucho ahí. Vamos a arrancar. Por favor, en el chat pongan sus respuestas con un pequeño, muy pequeño y muy breve examencito, una ronda de preguntas, donde vamos a revisar algunos conceptos claves de MEL. Entonces, por favor, en el chat pueden escribir cuál creen que son o cuáles creen que son los términos o las herramientas que corresponden a cada una de estas definiciones. La primera es tal y tal cosa, proporciona la visión general o estratégica de cómo se pretende abordar el problema principal, trazando los cambios previstos a largo plazo e identificando las hipótesis subyacentes. Por favor, indiquen cuál creen que es esta herramienta o este concepto clave de MEL. Y el segundo es, pues, esta es una herramienta utilizada por los oficiales de proyecto, por los coordinadores de proyecto, para planificar y hacer un seguimiento del progreso de un proyecto mediante la visualización de los objetivos, resultados, productos y entregables del proyecto. En un par de minutos, por favor, si podemos responder en el chat. Como pista, estos son términos
que a veces se confunden entre ellos, pero que ambos son muy importantes para la formulación, pero también para el seguimiento de los proyectos. Es la mejor pista que les puedo dar. Ya tenemos la primera respuesta de Paola, pero creo que no la pueden ver todos. Así que Paola dice, número 1, teoría de cambio, número 2, marco lógico. Carlos dice marco lógico. Por favor, si podemos indicar a cuál estamos respondiendo. Kelly dice la 2 es marco lógico. Carlos dice la 1 es marco lógico. Perdón, quise decir el 2, marco lógico. Ah, ok. Ok, perfecto. Y la 1, teoría de cambios. La 1, teoría de cambio. 2, algo. Bueno, seguimos avanzando porque las respuestas están, muchas de las respuestas están correctas. La número 1 hace referencia a la teoría de cambio. El número 2 al marco lógico. Entonces, recordemos que estas herramientas, como vemos en esta imagen, están conectadas. Pero mientras que la teoría de cambio es un panorama amplio, general, que trata de mostrar todas las relaciones que pueden llevar a un cambio deseado, que recoge de la mejor manera posible una foto de la realidad, es una imagen un poco más desordenada, más compleja, que muestra múltiples conexiones, quizá que no todas las vamos a abordar nosotros en nuestros proyectos. La teoría de cambio también es una herramienta viva que está en constante cambio, en constante actualización, según vaya cambiando el contexto político, socioeconómico de los países o de los espacios donde estamos operando. El marco lógico es más operativo, es una herramienta que precisamente se deriva de la teoría de cambio, pero de una forma muchísimo más simplificada, donde trata de mostrar únicamente las rutas eh, con actividades, con incluso un par de supuestos, con resultados y con el impacto deseado de nuestro proyecto en particular. El marco lógico no muestra la realidad como tal, sino más bien muestra la ruta que vamos a seguir desde nuestro proyecto. Y es, como lo decía la definición, un concepto mucho más limpio, mucho más ordenado y estructurado porque está hecho para facilitar el monitoreo desde la coordinación de los programas. Y el marco lógico más bien nos da una foto de la ruta que queremos abordar desde nuestros proyectos, mientras que la teoría de cambio nos da una foto muy compleja del contexto de la realidad en la que estamos operando y de las vías posibles para llegar a un impacto o a un cambio a largo plazo eh, que creemos que puede derivar de una intervención. ¿Alguna duda hasta acá? Sabemos que muchas veces utilizamos intercambiablemente estas herramientas, pero pues no son lo mismo. Y es muy importante tener en cuenta que sí vamos a necesitar el marco lógico porque operativamente nos permite entender lo que queremos hacer y para dónde vamos,
pero también necesitamos contar con teorías de cambio porque nos permite entender hacia dónde se mueven nuestros proyectos, programas e incluso la oficina de país, incluso la organización como un todo. Si no hay consultas, pasamos al siguiente examencito corto. Estos son componentes, digamos, del marco lógico. Entonces, por favor, contesten también en el chat cuáles creen que son estos componentes. El primero son resultados tangibles y concretos, que son resultados directos del trabajo, del programa en este caso. Se dirigen a personas como familias, agricultores, miembros de la comunidad, son individuos, a representantes del gobierno, del sector privado u organizaciones de sociedad civil, es decir, son intervenciones a nivel de individuos o de familias y no son actividades. La segunda dice, estos son cambios específicos en el comportamiento, conocimientos, habilidades, la situación y el funcionamiento de un sistema por parte de los participantes en el programa. Y la tercera, que es el cambio fundamental, duradero a largo plazo, intencionado o no, que se produce a nivel de organizaciones, comunidades o incluso sistemas, como la reducción de la pobreza, mejora de la salud y mejora en el bienestar de las personas, condiciones medioambientales o un fortalecimiento de la gobernanza. Entonces, por favor, si ponen en el chat cuáles creen que son estos conceptos. Tenemos respuesta de Pau, output, actividades, impacto. Carlos dice efectos, norma social, impacto. ¿Alguien más? Indicadores. Supuestos. Impacto. Objetivos, actividades. Bueno, este sí reconocemos que está un poquito más complicado. Quizá el último es el concepto con el que estamos más familiarizados porque nos lo recuerdan anualmente cuando tenemos la campaña de reportaje de Peers. Y es un tema con el que constantemente estamos lidiando desde los equipos de proyecto y oficinas de país, y es precisamente impacto, que es el cambio duradero que intencionadamente o no, pues conseguimos con nuestras intervenciones. Idealmente queremos que sea intencionado, queremos que sea positivo, pero reconocemos que a veces pues esto no pasa, ¿verdad? Sí, disculpen que no tengo mi cámara, pero mi conexión está un poquito, bastante inestable. Entonces, ¿me ven o me escuchan? Y ahorita elegí que mejor me escuchen. Muchas gracias. El 4, pensando un poquito en la lógica en cadena, hace referencia a lo que conocemos como resultados o outcomes,
que son cambios específicos que obtenemos en los y las participantes de nuestros proyectos o de las intervenciones de nuestras socias a raíz de las actividades que se generan, pero que directamente no son un resultado inmediato de estas actividades. Mientras que el primero hace referencia precisamente a los outputs o productos, que son inmediatamente resultados de cada actividad que realizamos o de los que conocemos como inputs o entradas. Y aquí tenemos un extracto del marco del proyecto She Grows the World. Aquí es importante recalcar que este no es todo el marco lógico, sino es más bien una versión muy condensada y muy reducida para recuperarlo en esta sesión. Entonces, acá vemos exactamente la lógica. En la parte más baja tenemos los outputs o productos, que son exactamente resultados de las actividades que hemos realizado y que hemos planificado. Elaboración de un análisis de vulnerabilidad climática y habilidades y de planes comunitarios, la creación de las escuelas de agroecología, el fortalecimiento de las redes de las organizaciones de sociedad civil y el desarrollo de la capacidad de las organizaciones de sociedad civil dirigidas por mujeres. Como vemos, estos son resultados que en los que en cierta medida podemos controlar, podemos directamente generar a través de nuestro accionar. Luego nos movemos hacia los resultados o los outcomes y tenemos resultados intermedios y tenemos resultados de largo plazo. Pero pues no es lo mismo un resultado de largo plazo que un impacto. El resultado de largo plazo es un cambio en un comportamiento o en una condición directamente sobre las personas con las que hemos trabajado. Por ejemplo, fortalecer los conocimientos, el saber hacer, las oportunidades de acción colectiva para las mujeres de las zonas rurales, para poder adaptarse al cambio climático y preservar los ecosistemas, promover la conformación de un ecosistema en partes interesadas y comprometidas. Estos son resultados deseables de haber implementado las actividades y de haber obtenido los productos que planificamos. También resultados un poco más intermedios, las mujeres y los jóvenes rurales mejoran sus conocimientos, capacidades y acceso a recursos, su control sobre ellos, lo que permite experimentar y promover soluciones de adaptación pertinentes y eficaces. Y las redes y alianzas de organizaciones trabajan en cuestiones de justicia climática y justicia de género. Mientras que el impacto, que es a largo plazo, es precisamente lo que mencionaba, el cambio duradero, la mejora en las condiciones de vida de las comunidades, de las personas, de las comunidades, y esperamos también son cambios más estructurales, como acelerar la aplicación de políticas y prácticas de adaptación inclusivas y transformadoras de las normas de género, en este caso en América Latina y en Asia. Antes de seguir, ¿alguna consulta? Si no hay consultas, abrimos un espacio, por favor, para que nos digan en su experiencia cuáles son los retos al momento de realizar el monitoreo y evaluación. ¿Qué han experimentado que son estas dificultades o estos temas que no nos permiten hacer un monitoreo y evaluación efectivo o en lo absoluto? Pueden, por favor, decirlo en voz alta o colocarlo en el chat. Bueno, vamos a avanzar un poco
Voy a mencionar algunos de los retos que nosotros hemos identificado y por favor, si tienen algo más, no duden en agregarlo al chat. El primer gran reto es una percepción de que el monitoreo y la evaluación requieren muchísima planificación y esfuerzo. Esto está de la mano con que muchas veces requiere recursos, muchos más recursos de los que el proyecto pueda tener. Hay mucha incertidumbre sobre qué información se recopila y se notifica, especialmente... ¿Sí? ¿Alguien? Bueno, especialmente en términos de datos sensibles o información sensible. Hay conocimientos o experiencias muy limitados en la realización de actividades de monitoreo y evaluación. Muchas veces los equipos cuentan con expertos en otras áreas de implementación del proyecto, pero no está tan a la mano el desarrollo de habilidades de MEL. Muchos de los datos recogidos no se utilizan o se utilizan muy poco, no son útiles y lo que tenemos es una sobrecarga de información en los sistemas de MEL. Y muchas veces pues hay una falta de compromiso o interés de los participantes del programa o incluso algún miedo por proporcionar esta información. Vicky. Sí, gracias Jennifer. Me preguntaba si también podemos agregar en la lista esta percepción de que el monitoreo se hace al final, ¿no? Tal vez de como que uno empieza hasta con toda la planificación y tal vez pensamos que el monitoreo es algo que viene luego, pero en realidad preguntarte si esto también es importante desde el principio de un programa. Sí, excelente. Muchas gracias por tu pregunta, Vicky. Sí, el monitoreo es algo que debe estar presente a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto porque precisamente nos permite adaptar y mejorar según las condiciones cambiantes de nuestro entorno. No así la evaluación, que probablemente vamos a tener momentos muy puntuales, digamos de una evaluación inicial, media o final. El monitoreo está a lo largo de todo el ciclo de vida y de igual forma el aprendizaje. Y estas dos herramientas se conectan entre ellas y es por eso que dentro de CARE tenemos herramientas que vamos a ver más adelante y que están encaminadas precisamente a conectar qué estamos viendo a partir de los datos, pero también cómo vinculamos eso con una mejora continua. Entonces, exacto, un reto más es dejar al último hasta que el proyecto ya cerró y hemos perdido muchísima información valiosa en ese punto. Voy a pasarle la palabra a Mary. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jennifer, y buenos días a todos y todas. Me alegra encontrarme de nuevo con ustedes en esta nueva sesión en directo de su trayectoria de aprendizaje. Ahora que tenemos los conceptos bastante más o menos claros con los puntos de Jennifer, vamos a pasar a una pequeña debate, discusión en grupos, donde se trata de hablar de este tema de la participación. Y tenemos dos cuestiones principales para debatir. La primera es cuáles son las ventajas de implicar a un amplio abanico de partes interesadas en el proceso de MEL, específicamente en proyectos de adaptación basada en ecosistemas, es decir, a qué tipo de partes interesadas pensamos, a qué tipo de partes interesadas podríamos implicar en el proceso de MEL y primero que pueden brindar al proceso porque es útil para el proceso mismo y por otro lado que cómo pueden beneficiar porque hemos visto que uno de los retos es que quizás los participantes no ven el interés. Entonces, ¿por qué podría ser útil no solo para nosotros como oficiales de proyectos, pero también para los participantes? Eso es la primera cuestión o pregunta. Y hay una segunda que es si tienen cualquier experiencia o conocen una metodología específica para involucrar a las comunidades locales en el proceso de MEL, si podrían compartir esas experiencias. Puede ser un ejemplo de un proyecto en lo cual han involucrado a a las comunidades o a diferentes tipos de actores en el proceso de MEL desde el principio,
cómo ha pasado, cuál fue el enfoque que utilizarán, o puede ser una metodología específica de participación, como las metodologías de CAP o otras que conocen. Entonces vamos a tomar 15 minutos para debatir en grupos. Nuestros colegas Margarita o Vicky les van a enviar en los grupos. Vamos a copiar esas preguntas en el chat para que las tengan durante los breakouts. Sí, gracias. Y por fin, y vamos a regresar después de 15 minutos y ustedes tendrán como 3 minutos por cada grupo para comentar lo que han discutido. Entonces, si podrían identificar a la persona que va a reportar, sería lo ideal. Y nosotras aquí desde el Centro de Justicia Climática o los expertos vamos también a viajar entre los grupos para contribuir a las discusiones. Vale, estupendo. Gracias, Mari. Estoy ahora mismo creando los grupos, así que pueden ir conectándose. Vale, ya están creados, así que se pueden ir uniendo. He creado 3 grupos. Podemos pausar la grabación. Eh, Aquí, vale, la pausa. Hola de vuelta. Hola. Esperamos unos segunditos a que todo el mundo vuelva. Y Creo que tenemos todas y todos de regreso. sí. Bueno, espero que ustedes pudieran tener discusiones muy interesantes durante los grupos y sabemos que muchas veces tenemos que cortarles en la discusión, pero esperamos que puedan seguir con sus equipos y en otros espacios. Vamos a tomar como 3 minutitos, si posible, por cada grupo para comentar lo que han discutido y si hay un tema en particular o una duda o algo que quieren compartir con el grupo entero. Empecemos con el grupo uno. No sé si tienen una persona identificada para el reporte. Sí, Mari, creo que nosotros somos del grupo 1, con Guillón y Alexandra. Mil disculpas que no enciendo mi cámara porque estoy en la carretera y se me inestabiliza la señal. Ok. Bueno, Entonces, tomaremos estos 3 minutos que hemos dialogado con Guillón y con Alejandra sobre la pregunta 1, ¿no? Las partes interesadas. ujú. Sin duda y de manera indefectible, eh, las personas o las organizaciones o las entidades con quienes tenemos una relación directa para la implementación del proyecto. En el caso de CARE, bajo una figura de socio. Entonces son las organizaciones, particularmente las organizaciones de mujeres.
los líderes, las lideresas de las comunidades que puedan tener también una representación, pero también una legitimidad, considerando que hay estas figuras de líderes o lideresas que a veces existen una ruptura con la base social. Entonces, hablamos de líderes, lideresas que tengan esta legitimidad y este respaldo social. Referentes comunitarios que no necesariamente están en la estructura formal, sino son referentes espirituales, referentes culturales, referentes de la diversidad, de las diversidades, de los grupos minoritarios. También algunos gobiernos autónomos, en el caso de Ecuador, gobiernos autónomos descentralizados, que existen en diferentes niveles. Quienes conocen Ecuador, pues tenemos uno a nivel de provincias, de cantones o de parroquias. El sector de la academia, representados particularmente por universidades, segmentando un poquito los grupos de interés. Por ejemplo, adultos mayores, jóvenes, hombres, diversidad de sexo genéricas, incluso alguna diversidad religiosa. Toda la mayor posibilidad de partes interesadas. Creo que eso es fundamental. Y respecto a la segunda pregunta, nuestra perspectiva única. Con este proceso lo que sí buscamos es que podamos abarcar la mayor diversidad posible, que nos permita identificar, analizar los diferentes roles y las relaciones de poder, identificar un poco los saberes tradicionales, pero también cómo se relaciona con los saberes científicos. También nos debe conllevar a analizar y a ir tomando muy en cuenta una flexibilidad que nos permita también llegar y tener una flexibilidad, sobre todo cuando entramos a una implementación conjunta bajo la figura de asocio, tener una flexibilidad con las organizaciones, con nuestra socia, en la medida que podamos fusionar, enriquecernos mutuamente y tener un aprendizaje colectivo. Los indicadores, es importante los resultados que también puedan estar diseñados y ojalá se lo puedan diseñar desde su inicio de manera participativa, que estén muy aterrizados y puedan recoger las necesidades reales de los territorios o de las poblaciones a quienes queremos llegar y hacer un trabajo conjunto y tener, por supuesto, un impacto. Y finalmente, creo que lo que buscamos en la pregunta 3 es que podamos recoger de manera orgánica esa diversidad. Y como también se mencionaba al inicio, que esa información no sea un simple ejercicio de recolección de información, sino que también sea devuelta y que sea incorporada a los nuevos procesos. Creo que ahí, no sé si Guillón, Alexandra, algún aporte más de nuestra parte. Bueno, parece que no. Muchas gracias, Carlos, por el reportaje muy detallado. El grupo 2, por favor, si quieren compartir sus reflexiones. Bueno, en el grupo 2 estuvimos algunas compañeras que no pudieron conectarse a la conversación, a la discusión. Entonces, bueno, compartimos con Kelly de Perú. Entonces, yo voy a responder a la primera pregunta y Kelly va a ayudar con la segunda pregunta. Hemos conversado que nos parece, desde una experiencia más de organización que de ejecutores, sino más bien de la organización, como es el caso de la OMICSE, que para quienes podrían o quienes deberían participar en estos procesos, pues de entrada quienes han sido los beneficiarios directos, beneficiarias directas en el proyecto, en el programa, pero también todos aquellos que han participado de diferentes formas. Entonces allí entran quienes son parte de las comunidades, estén o no estén beneficiados por el proyecto, y ahí tenemos diferentes estructuras en el caso de Ecuador y de la OMICSE, ¿no es cierto? Dirigentes comunitarios, tenemos dirigentes de OSGs, ya tenemos luego dirigentes de tercer nivel, provinciales,
Y en fin, es decir, estas estructuras organizativas de las cuales la OMICSE es parte, y hemos visto que eso es importante. Además, también participan algunos directos o otros de manera indirecta las autoridades del territorio, tanto en el caso del Ecuador, las parroquias, los cantones, la provincia, porque tiene que ver con todos estos elementos, no solamente depende de las compañeras que están en las comunidades o directamente beneficiadas de los proyectos o los programas que ejecutamos. Así también se han identificado muchos otros actores en el territorio, fuera del territorio, incluido algunas personas que, como hay en todas partes, no están de acuerdo con las acciones que realizamos. Entonces, sí nos parece importante vincular en estos procesos, tanto de monitoreo, de evaluación y, como decía nuestra compañera presidenta de la OMICSE, o sea, no al final, porque una de las experiencias que hemos pasado como organización es que luego de que se terminan los proyectos, o sea, regresan para hacer un proceso de monitoreo y evaluación. Y ahí nos complicamos, o sea, no hay la misma dinámica, ya no hay el mismo involucramiento de las compañeras, de los compañeros en los territorios para hacer un buen proceso. Entonces, mientras más amplio tengamos la participación de diferentes actores, obviamente el proceso será mucho mejor y pensamos que debe ser, y nos ha resultado también en algunos casos puntuales, un proceso más amigable cuando es parte del proceso de aprendizaje, es decir, hacer el monitoreo y evaluación como un proceso más de aprendizaje, de entendimiento entre todos los que estamos dentro del proyecto y aquellos que están en el territorio más allá del proyecto. Kelly, para que nos ayudes con la segunda pregunta, por favor. Sí, Maritza, muchas gracias. Tal vez para comentar algunas experiencias que se viven un poco más en las comunidades, ¿no? Hay la Junta de Usuarios de Agua y Saneamiento que suelen tener unos kits de monitoreo y también un registro de campo, ¿no? Donde ellos mismos hacen el monitoreo sobre la calidad de las aguas para consumo y se reportan, ¿no? A nivel de las asambleas comunales y se toman decisiones, ¿no? Algo muy similar también con los comités de riego, que ellos están más vinculados al uso de agua para la agricultura, ¿no? Donde se planifican actividades anuales sobre cuántos ojos de agua se van a acercar, por ejemplo, para que el ganado no perjudique esos espacios. Entonces se monitorea el número, ¿no? De ojos de agua que se pueden cercar o las actividades de, de conservación que se realizan a lo largo de la cuenca, porque son diferentes comités de riego, ¿no? Entonces ellos mismos van realizando ese seguimiento con un acompañamiento técnico mínimo, ¿no? A lo largo del proceso y hay rendición de cuentas a nivel de asamblea, ¿no? En las comunidades. Quizás eso es algo que podría compartir de cómo se puede involucrar las comunidades. Muchas gracias, Kelly y Maritza. Muy interesante la experiencia y quizás si con los otros colegas tienen preguntas más específicas sobre esta experiencia, te podrían contactar para recibir más detalles. Gracias. Y en el grupo 3 tenemos alguien que quiere compartir un poquito los temas de discusión. Hola, no sé si somos del grupo 3, la verdad, no me fijé si éramos, qué número Sí, éramos. sí, está del grupo 3. Es el último grupo, teníamos 3. Sí, bueno, conversando con mis compañeras, con Nadia, con Paola y con Yolanda, ¿no? La discusión que hemos tenido está alineada a lo que han compartido los dos grupos anteriores, ¿no? Es importante el involucramiento de las socias, pero también de las personas que están en ese territorio, como decía Maritza, independientemente si son, si van a estar como entre comillas, beneficiarias directamente o no, ¿no? También veíamos como que el dialogar con las autoridades, que ya lo mencionaba Carlos, ¿no? Pero bajo la lectura que se tiene de autoridades en la comunidad, ¿no?
pueden ser sus autoridades comunales, pero también los directores del centro de salud, de la escuela, de la iglesia, como se mencionó, porque también tienen actividades y sobre todo una lectura desde el mismo territorio de lo que pasa, ¿no? Procurar dentro de lo que se pueda siempre involucrarlos desde el inicio, desde la construcción de los mismos indicadores o afinar mejor los indicadores, porque a veces vienen los indicadores ya como, en este caso con el proyecto ya hay como indicadores, ¿no? Entonces, ver cómo estos indicadores se adecúan para su realidad, ¿no? Para su propio contexto. Y también algo que creemos que es importante, que puede ser importante, ¿no? Es que en esa lectura del proyecto, ¿no? También ellos puedan hacer como un análisis de qué otros resultados o qué otros impactos hay que no estamos mapeando como diseñadores del proyecto, ¿no? Porque a veces tenemos como una visión, o objetivos como bien pensados y estructurados para lo que sabemos desde afuera, pero desde adentro también impacta de otra forma, ¿no? A veces negativa, a veces positiva, entonces es importante también ese mapeo para, si es positivo, pues para potenciarlo, visibilizarlo, ¿no? Y si es negativo, también para ver cómo se va midiendo y ajustando, ¿no? Y algo importante que decía la hermana Yolanda es que tanto el monitoreo como la evaluación tienen que ser permanentes y continuos, ¿no? No pensar como al inicio y al final, sino de manera periódica con la participación de todas y todos los que se pueda, porque esa es una forma también de, no solo de construir el proyecto y el proceso, sino también de enriquecerlo y de que sea, de que hay un proceso también de apropiación por parte de la misma comunidad, ¿no? Eso es lo que más o menos hemos conversado, que está alineado también con lo que mencionaban las compañeras, y no sé si las compañeras de mi grupo quieran añadir algo más. Muchas gracias, Mayra. Creo que vamos a seguir porque tenemos poco tiempo faltante en la sesión, pero esos son puntos muy pertinentes y muy útiles. Y creo que este tema de la apropiación y de la pertinencia de los indicadores para las comunidades mismas es muy importante. Y sabemos que a veces tenemos o parece que tenemos poca flexibilidad porque los indicadores se imponen desde el donante o desde la ONG que maneja el proyecto, en este caso CARE, o aquí con este proyecto Ella Siembra el Futuro. Tienen un marco internacional, es un proyecto multipaís, es decir, que los indicadores se decidieron al principio del proyecto y no necesariamente con las comunidades locales o los actores locales, pero eso no significa que no se podría o pensar construir indicadores adicionales con las comunidades mismas que pueden reflejar un poquito más sus percepciones de la realidad local, o por lo menos se puede discutir, ajustar y dar espacio a una interpretación local de qué significa este tipo de indicador. Y creo que es algo muy importante. Y algo que mencionaron un poquito, pero con este tema de por qué es importante y cómo podemos, por qué es positivo involucrar a las comunidades o los actores locales en este proceso de seguimiento y evaluación, es que cuando las comunidades o los actores locales se sientan más involucrados, más considerados, más valorados en este proceso, en todo el proceso del proyecto, incluso con el seguimiento y evaluación, eso tendría que reforzar su implicación en el proyecto, la voluntad, la energía que ponen en el proyecto, porque saben que hay conciencia, que hay espacio para hacer llegar sus opiniones, hay espacio para emprender y puede ser un círculo, como se dice, positivo para la participación. Y también es, como algunas de ustedes comentaron, es una oportunidad de aprendizaje, y con este ejemplo que dieron de los comités de riesgos o comités de seguimiento, de monitoreo de la calidad del agua, es algo que se implementa en el marco de un proyecto, pero probablemente puede ser que cuando el proyecto termina, este comité puede
seguir existiendo y hacer este mismo trabajo para la comunidad sin el marco del proyecto. Y es algo que queremos como organizaciones humanitarias o de desarrollo, es que las comunidades puedan acceder a sus propios mecanismos de desarrollo sin el apoyo externo que brindamos. Y por eso puede ser también útil para los actores locales de aprender sobre las metodologías y las herramientas de seguimiento y evaluación. Am, Seguimos con algunas buenas prácticas y recomendaciones. Ustedes ya compartieron algunas metodologías o experiencias que tienen. Algunas ideas un poquito concretas que tenemos para ustedes. La primera es de establecer comités de monitoreo y evaluación a nivel comunitario con todos los actores que mencionaron. Tienen una lista bastante grande con socios, con lideresas locales, con gobiernos, con la academia, etcétera. Y puede ser interesante establecer este comités en el marco del proyecto, idealmente desde el inicio, pero si ya no existen a cualquier momento del proyecto, para que este comité se puedan involucrar en la definición de los indicadores, que se pueden también, les podrían capacitar sobre las herramientas de seguimiento y evaluación y para que al final puedan tener un rol en la recolección de información, que pueden participar facilitando grupos focales o organizando las visitas de campo. Y que al final no solo acompañan o contribuyen al proceso, pero también que lo enriquecen y para que el proceso sea más legítimo, más adaptado, más transparente. Am, Otro punto bastante importante es de asegurarse de que el lenguaje y el enfoque de evaluación sean culturalmente receptivos. ¿Qué significa culturalmente receptivos? Significa que el proceso de seguimiento y evaluación, pero en realidad todo el proyecto tiene que ser sensible a las particularidades locales de las comunidades. Y eso implica utilizar un lenguaje, hasta un idioma, porque a veces sabemos que algunas comunidades no usan el idioma nacional, que respetemos las normas, las creencias, las prácticas culturales locales. A veces significa de prever un tiempo para las prácticas espirituales de las comunidades al momento de organizar los grupos focales, por ejemplo, y también eso va a favorecer la participación y la aceptación también del proceso. Otro punto que es un poquito vinculado al anterior es de crear, de pensar materiales de comunicación para transmitir los resultados de los procesos de seguimiento y evaluación a diferentes partes interesadas de manera que sea comprensible, relevante para cada grupo y las necesidades y los formatos adecuados puede ser bastante diferente, depende del grupo a lo cual pensamos. Hay una miríada, diría, de opciones que podríamos considerar, pero por ejemplo, desarrollar carteles ilustrados con lenguaje sencillo o con muchos dibujos que se pueden colocar en sitios comunitarios puede ser una manera de comunicar informaciones con la comunidad. Cuando se habla de gobiernos locales o autoridades, a veces infografías visuales ayudan porque es una manera de transmitir una información de manera muy sencilla y sabemos que las autoridades muchas veces son personas que no tienen mucho tiempo para leer mucho, entonces algo muy visual puede ayudar. Cosas como cápsulas, audios o vídeos es algo que se puede transmitir por redes sociales y que tiene un poder también de transmitir información de manera muy rápida y visual. En otros sitios, obras de teatro comunitario o representaciones pueden ser también una manera de compartir la información. Y es algo en lo cual pensar cuando producimos, por ejemplo, un informe de aprendizaje después de un taller, cómo vamos a compartir las conclusiones, las recomendaciones para que sean realmente
útiles y comprensibles para los diferentes grupos. Y quizás una última recomendación que es bastante fácil a implementar, que es de llevar a cabo sesiones de reflexión periódicas con los participantes en el programa. Podría ser cada trimestre, cada semestre, pero proponer un espacio, intentar de pensar realmente en la inclusión, cuáles son todas las partes que tendrían que participar, cómo asegurar que los grupos menores pueden también ser parte y cómo organizar la discusión para que todas las personas puedan contribuir. Am, entonces, esos son algunas ideas y recomendaciones. No sé si tienen comentarios o preguntas. Si no, voy a seguir. Algunos puntos específicos sobre el seguimiento y evaluación, el MEL en el marco de la adaptación basada en ecosistemas, que es específico al tema. Primero, la primera especificidad es que es un proceso bastante complejo y a largo plazo. ¿Por qué a largo plazo? Porque cuando hablamos especialmente de procesos de conservación o de restauración de los ecosistemas, a veces puede tardar años o hasta décadas en mostrar a los beneficiarios. Cuando se habla, por ejemplo, de restauración de manglares o de un bosque, puede tardar bastante tiempo y eso, por cierto, es un reto bastante grande porque en el marco de nuestros proyectos de 3 o 6 años, muchas veces es difícil tener esta visión a largo plazo, pero es algo que por lo menos se tiene que considerar y reflejar. Am, Otro punto es que el seguimiento de procesos de proyectos de adaptación basada en ecosistema tiene que ser a varias escalas. Es algo que ya hemos o ya han visto en los otros módulos de este programa, es que cuando se habla de adaptación basada en ecosistemas, no solo trabajamos al nivel de la comunidad, pero también se tiene que considerar el paisaje, el ecosistema, la cuenca hidrográfica dependiente del ecosistema del cual hablamos y es importante ver cuáles son los cambios, los beneficios, los impactos deseados y no deseados a esas diferentes escalas. Am, una característica también de la adaptación basada en ecosistema es que requiere una combinación de indicadores biofísicos y socioeconómicos, es decir, tener un doble enfoque que mira al medio ambiente y al mismo tiempo al bienestar humano. Am, El tema de la gestión adaptativa es que no es específica a la ave, pero a la adaptación al cambio climático en general. Sabemos que los riesgos van a seguir cambiando en el futuro. No sabemos necesariamente lo que va a pasar en 5 o 10 años y tenemos que siempre adaptarnos y es decir, adaptar a veces los indicadores, adaptar el proceso de manejar el proyecto. Y finalmente el tema de la integración entre los conocimientos tradicionales y los datos científicos. Y bastante rápido porque nos queda muy poco tiempo. Bueno, eso es muy relacionado con la lista anterior. Son temas que ya hemos abordado, pero quizás solo para recordarles que hablamos en el módulo anterior del tema de los sistemas de información geográfica, que es una manera de tener datos científicos que se pueden combinar con enfoques más participativos y con el tema de la percepción de las comunidades. Y puede ser muy interesante tener un proceso donde se compare lo que pasa de manera geográfica, mirando a las mapas y al mismo tiempo ver cómo se percibe desde las comunidades mismas. Y tenía un pequeño ejemplo, pero no voy a tener tiempo para presentarlo, pero es en las diapositivas que vamos a compartir. Es una metodología que quizás ya conocen, que se llama la cosecha de alcances o outcome harvesting en inglés, que es una manera que es muy interesante y existe mucha documentación sobre el tema. Entonces, si buscan en Google van a encontrar guías y experiencias, pero solo para decir que
es una manera de recorrer evidencia sobre cambios que han pasado en el marco del proyecto, pero no desde los indicadores. Se habla de cuáles son los cambios que las comunidades, actores han observado en el terreno y en qué se pueden relacionar con el proyecto para ver si esos cambios si han sido impulsados por el proyecto o no. Y lo que encuentro muy interesante con esta metodología es que permite identificar cambios deseados, pero también no deseados, que pueden ser positivos, negativos, y a veces, muchas veces, proyectos tienen efectos positivos que no habían hecho planeado. Y entonces es una metodología bastante abierta, participativa, que no de parte del marco lógico, sino más de una percepción más sí, más cualitativa de los participantes. Entonces, pueden revisar esas diapositivas que encontrarán en su espacio curator, y también si buscan para este tema de cosecha de alcances van a encontrar documentos. Ujú. Y tienen aquí un ejemplo, pero no no tengo el tiempo para revisar más. Paro aquí para 2 minutitos, en caso de que tengan preguntas, comentarios, y vamos a terminar con el recordatorio sobre la tarea del módulo y los próximos pasos. Y por supuesto pueden también hacer sus preguntas en la plataforma Curator, donde intentamos responder a las preguntas cuando aparecen, o por email hasta los colegas del Centro de Justicia Climática. Pequeño recordatorio o presentación por los que no han ya visto el trabajo esperado para este módulo 5. Es un trabajo bastante sencillo, sí, bastante sencillo sobre este tema de MEL. Es que es un trabajo en grupos, y tienen que proponer o identificar un resultado y un indicador de este resultado para evaluar el progreso del programa Ella Siembra el Futuro. O puede ser otra programa si quieren, y tienen aquí una lista de información que tienen que elaborar sobre este resultado, este indicador. Puede ser un indicador y un resultado que inventen, que diseñan para esta tarea, o puede ser algo que ya existe en el marco lógico de su proyecto, pero sobre lo cual van a reflejar un detalle, y en detalle un poquito más. El plazo de presentación de la tarea es este domingo, el 13 de abril. ¿Les parece claro el trabajo que tienen que hacer? De nuestra parte, sí, Mari, está claro. Gracias. Perfecto, gracias, Carlos. Veo la respuesta positiva de Kelly también. Ok, entonces voy a pasar la palabra a Vicky para el último momento. Gracias, Marí. Muy claro como siempre. Gracias por todo el esfuerzo. Jennifer también. Primero quería pedir disculpas porque sé que cambió la hora. Acá entramos en horario de verano, entonces creo que se les hizo muy temprano hoy. Pero el próximo módulo, que es el módulo final de cierre, que vamos a tener el 23 de abril, va a ser 1 hora más tarde. Así no se tienen que levantar tan temprano. Y voy a enviar la invitación actualizada luego de la llamada. También quería compartirles la hoja de seguimiento del curso. Ahí pueden encontrar su nombre y pueden ver lo que les falta completar, bueno, hay algunos que son realmente muy excelentes, que han hecho todo,
pero sería bueno que los que les falta algo o los que realmente no hicieron nada de las tareas o no pudieron, si son parte del grupo, por favor, si pueden hablar con esas personas o preguntarles si necesitan algo, si los pueden ayudar para que podamos llegar todos al final. Al menos con la mayoría de las cosas completadas, sería muy bueno. Por eso tienen estas últimas semanas para poder hacer todas las tareas que les falta. No va a haber luego de esta tarea que mencionó Mary, es la final, luego van a tener tiempo de completar las que le van quedando. Y Margarita también ha compartido, gracias Margarita, creo que también en el WhatsApp, para que puedan ver su hoja. Entonces, como siempre, los próximos pasos, completar la tarea para el domingo, es una tarea grupal, luego también hay un quiz, hay una prueba muy simple, son solo 5 preguntas al final de cada módulo, que ya la conocen, y van a poder acceder al último módulo, que sería el módulo 6, es el módulo de cierre, en el que vamos a revisar un poco todo lo que vimos. Y es muy importante si pueden unirse el 23 y darnos su opinión. Vamos a charlar un poco de cómo fue esta trayectoria. Queremos escuchar qué les pareció para mejorar, pero también para poder continuar apoyándolos en temas específicos que hayan quedado pendientes. Y bueno, y eso es lo que nos queda poco, así que le pedimos un poquito más de esfuerzo para poder completar. Como siempre estamos disponibles con Margarita por WhatsApp, por email, por la plataforma, por cualquier duda, cualquier obstáculo para terminar las tareas. No sé si Margarita queda algo por decir, pero creo que eso era el mensaje. Pero por favor, adelante si me faltó. Nada, Vicky, muchas gracias. No, solo acabo de poner por el chat la hoja de seguimiento, por lo mismo que acabo de decir, para que puedan revisar cuáles son las tareas que les quedan pendientes. Y como antes ha comentado también Vicky, el último módulo no tiene tarea, por tanto tienen un poquito más de tiempo para poder ponerse al día con las demás antes de que finalice el aprendizaje. Perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Nos veremos entonces en unas semanas. Gracias de nuevo a Marie y a Jennifer por haber facilitado esta sesión. Y bueno, que tengan un buen resto del día y hasta pronto. Muchas gracias, un buen día. Gracias, chao. A todos, Buen día. nos vemos el 23 luego. Gracias. Sí,